Buenos días a todas y todos. Gracias Buen por día. participar. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por participar en este webinar de cierre del curso Estándares Internacionales de las Cadenas Mundiales de Suministro, cómo cumplirlas para ser más competitivos y sostenibles. En esta ocasión vamos a proceder con unas instrucciones básicas antes de iniciar con la sesión. Por favor, les pedimos a todas y todos que silencien sus micrófonos. En caso estén en una red de banda ancha, por favor, deshabiliten su video para evitar que la sesión se vuelva lenta. Y los invitamos y les invitamos a que utilicen la función del chatbot para sus preguntas, para cualquier consulta que tengan durante este webinar. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que por favor coloquen sus consultas. Me presento, soy Carlos Rivera, oficial de Comunicaciones e Información Pública del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe. Una vez más, es un gusto tenerles con nosotros. Y como parte de esta sesión de cierre, ustedes llenaron una encuesta, y en esa encuesta el tema que salió escogido, que querían profundizar, fue acoso laboral en el trabajo. Y para ello tenemos a una persona muy especial con nosotros. Quiero presentarles a Óscar Cardona. Él es consultor experto en productividad, fortalecimiento empresarial, sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Él es consultor, 13 años, experiencia como consultor en gestión de proyectos de desarrollo sostenible. Es formador experto de la metodología SCORE de la Organización Internacional del Trabajo. Además es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos de desarrollo sostenible de la Universidad de Externado y máster en desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa de la Escuela de Organización Industrial en España. Óscar, es un gusto tenerte con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, gracias. Sí, Bueno, sí. gracias, muy amable. Bueno, pues un placer saludarles desde Bogotá, Colombia, en este momento que estoy ubicado. Como bien decía Carlos, pues he venido trabajando desde hace algunos años en mejora de la competitividad, de la productividad y el fortalecimiento empresarial, que tiene todo que ver con este tema de acoso y violencia laboral. Me gusta siempre decir que además de los estudios, soy también papá, soy esposo, soy amigo, no me las sé todas. Estoy siempre dispuesto a aprender y qué bueno que podamos compartir esta experiencia en este rato. Agradecer al equipo de la OIT, del programa CERALC y también pues, en particular a Olga por la invitación. Muy bien, entonces continuando con el tema, quiero invitarles también metodológicamente, vamos a tener una charla de 35 minutos en donde vamos a hablar del tema de violencia y acoso, sobre todo en el marco del convenio 190 de la OIT, que es un convenio que está del año 2019, o sea, es un convenio bastante reciente, que nos da muchas referencias del tema de acoso, de violencia y acoso en el ambiente laboral, es decir, en el trabajo. Y también vamos a ver algunas herramientas que nos pueden solicitar si nuestra empresa quiere hacer una internacionalización y nos van a hacer una auditoría social, pues qué tipo de herramientas pueden ser las que nos soliciten para evitar o manejar el tema de violencia y acoso en el lugar de trabajo. También quiero comentarles, bueno, que es importante, es una invitación que les hago es, utilicemos muchísimo el chat. Podemos hacer preguntas en cualquier momento. Yo voy a tener el chat abierto. Yo sé que no va a ser posible, o sea, vamos a dar un espacio de preguntas amplio al final de la sesión, después de que pasen los 35 minutos, podremos hacerlo, pero podemos ir preguntando para que no se nos pase y se nos olvide luego, podemos ir preguntando en el chat de una vez y después cuando lleguemos a la sección de preguntas podemos ir respondiendo de una manera más ordenada a las preguntas que tengamos. Este tema de violencia y acoso laboral tiene toda la casuística del mundo, toda. Podemos tener casos, y entonces si en esta empresa con estas características ubicada en tal parte, que tenga este caso en particular que sucedió con esta persona, que además era primo mío, qué sé yo,
Entonces, cuando lleguemos a ese nivel de casuística, es muy probable que yo no les logre responder, porque hay un marco legal específico que sucede en el Ecuador que tiene unos temas específicos, ahí ya no es del alcance. Pero sí, la idea es que conozcamos más en detalle qué es el acoso, qué es la violencia, según este marco de la OIT, y seguramente Ecuador tiene unas leyes particulares en donde ustedes pueden entrar a verificar ya los casos específicos, la casuística, ¿vale? Entonces, si quizás hay un caso en particular, puede que yo no encuentre, pero puedo de pronto enfocar un poco el tema, es decir, podemos hacernos una idea. Puedes continuar entonces, Carlos, por favor. Buena pregunta la de Patricio, de si existe acoso laboral cibernético. Ya vamos a mirar, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar entonces con la definición que nos propone el C190 de qué es la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, en el ambiente laboral. Primero, ¿qué es? Es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. ¿Qué significa eso? Eso significa que es una práctica en la cual yo no he aceptado ese comportamiento. ¿Sí? Yo no he aprobado que existe ese comportamiento. No estoy de acuerdo que suceda. Ah, bueno, es cualquier cosa. Yo no estoy de acuerdo que me pongan más trabajo. Puede o no ser acoso. Ojo, ¿cierto? Ahí ya empezamos a cerrarlo. Que se puede manifestar una vez o de manera repetida, ¿vale? Pero la parte del centro creo que es la que nos responde realmente qué tipo de prácticas son las que caben dentro de la violencia y del acoso. Y son aquellas que causen daño físico, daño psicológico, daño sexual o daño económico a la persona a quien se le realiza esa práctica o ese comportamiento. ¿Sí? Por consiguiente, de una vez para responder a Patricio, si la práctica cibernética genera alguno de estos daños, puede configurarse como violencia o acoso laboral, ¿vale? Y este convenio en particular hace mucho énfasis en la violencia del acoso de género, que como sabemos bien en nuestros países hay una brecha muy grande de género en el ambiente laboral y donde el acoso laboral de género puede ser una práctica que a veces se naturaliza, se llama eso, es decir, que se hace normal que a las compañeras se les trate de una manera en particular por el hecho de ser mujeres. Entonces, eso puede configurarse también como acoso o violencia laboral. Ahora, ¿qué personas pueden ser las víctimas, llamémoslo así, víctimas del acoso laboral? ¿Sí? Es decir, ¿qué personas pueden ser las que reciben esas prácticas o esos comportamientos inaceptables? Pueden ser trabajadores y trabajadoras asalariados, es decir, aquellas personas que trabajan dentro de la empresa y que están contratadas, ¿vale? Pueden ser también las personas que trabajan de manera contractual, es decir, por ejemplo, yo tengo una planta de producción y dentro de mi planta de producción yo tengo unos trabajadores y trabajadoras que hacen el aseo, por ejemplo, dentro de esa planta. Esos no están contratadas por mi empresa, sino a través de otra empresa, pero como yo tengo una potestad sobre esas personas en la empresa, a ellos también pueden ser víctimas del acoso y violencia laboral. Pasantes y aprendices, aquellas personas que están haciendo los contratos de pasantías, que están haciendo prácticas, que su contrato tiene un marco legal específico o que en algunos casos, no sé la normatividad de Ecuador, pero puede ser que no tenga un contrato, que no exista un contrato, entonces esas personas también pueden ser víctimas del acoso laboral. Trabajadores y trabajadoras despedidos. Esto es una novedad para el C190, no es, por ejemplo, el marco legal colombiano no lo incluye. Aquella persona que ya salió del trabajo, que renunció o ya no está trabajando con nosotros y alguna persona dentro de la empresa o un actor toma una medida, una práctica inaceptada, un comportamiento inaceptado con esa persona, también se puede configurar como acoso laboral. Voluntarios y postulantes. Es decir, también aquellas personas, y en el tema de postulantes, por ejemplo, cuando hablemos de discriminación, se va a ser también muy evidente. Puede existir unas prácticas en donde la persona que está asistiendo a una entrevista laboral se sienta agredida, ¿cierto? Se sienta que se le causa daño psicológico, físico, sexual o económico
por, por estar presentando la entrevista laboral, o por estar en evaluaciones, o por estar en un periodo de prueba, ¿sí? Entonces, fíjense que en realidad son muchas las personas que pueden entrar a ser parte o que pueden ser víctimas del proceso de algo que se pueda configurar como acoso laboral, ¿vale? Si alguien, Ángel, vi que pusiste un comentario con respecto al tema de acoso de género. Si quisieras fuéramos más específicos sobre acoso de género, te agradezco me confirmes, ¿vale? Me aclares un poco más. Ok. ¿Las instalaciones de cámaras o micrófonos se pueden considerar acoso? Ojo, vamos adelante, vamos a mirar esa pregunta que está bastante buena, ¿vale? Vamos a continuar. La siguiente, por favor, Carlos. Muy bien. ¿Dónde puede suceder el acoso o la violencia laboral? La anterior, por favor. ¿Dónde puede suceder? ¿Puedes devolver, Carlos, por favor? Gracias. Listo. Primero, sucede en empresas del sector público o privado, ¿sí? Incluso en organizaciones de la sociedad civil. También, si existen ese tipo de relaciones laborales, entonces puede existir y configurarse la violencia del acoso laboral. En economía formal e informal. Recuerden que, no sé en el marco legal ecuatoriano, pero en Colombia existe el contrato laboral de palabra. Es decir, yo tengo una persona contratada que nunca le hice firmar un documento, sino que yo le dije, tú vas a trabajar conmigo, tú vas a ganar X cantidad de dinero porque yo te digo, según las órdenes que yo te estoy dando y tú efectivamente me vas a obedecer, que es las tres cosas con que se configura un contrato laboral, que hay una orden, que hay cumplimiento de la orden y que hay una retribución económica. Por consiguiente, si eso sucede en un sector informal sin un contrato firmado, también se puede configurar un acoso laboral o violencia laboral. En lugares fuera de la empresa, eventos, misiones, formaciones, reuniones sociales, en el encuentro de la empresa que sucede cada tanto tiempo, en el quinquenio, que es muy común también en las empresas grandes, en la fiesta de final de año, que espero este año no suceda por la pandemia, que en el partido de fútbol de la empresa, ¿sí? En esos espacios se puede generar un escenario o se puede configurar violencia o acoso laboral, ¿vale? En traslados a y desde el trabajo, ¿sí? Incluso cuando el traslado no está dado por la misma empresa, ¿vale? Puede ser que a mí me lleve mi jefe, pero que mi jefe, mientras me está llevando a la empresa, me trata de una manera en donde yo me siento violentado física, psicológica, sexual, económicamente. Entonces, ahí también se puede configurar. Así me estén llevando al trabajo, ¿vale? O en comunicaciones, como que creo que responde también al tema de nuestro compañero Patricio con respecto a si existe el ciberacoso. Sí, correcto, sí existe. ¿Vale? Bueno, creo que todavía no puedo responder la de cámaras y micrófonos. Voy a continuar. ¿Podemos continuar, por favor, Carlos? Gracias. Entonces, la propuesta que hace el C190 es que existen sobre todo tres escenarios en donde se presenta o tres tipos de violencia o acosos laborales por cómo se manifiesta. La primera es que existan agresiones o que sea de carácter físico, ¿sí? Esas son evidentes. Por ejemplo, cuando suceden agresiones físicas, golpes, patadas, empujones, zarandeos, bofetadas, en algunos casos pellizcos, palmadas, ¿sí? Que son físicas, que le sucede a la persona y que la persona no los acepta, no los consiente, ¿sí? Recuerden que el secreto de la conducta inapropiada es que la persona quien está recibiendo esa práctica no se siente cómoda, se siente incómodo, se siente avergonzado, se siente molesto, no le parece una conducta aceptable y por consiguiente considera que debe dejar de suceder. Morder o escupir, disparar a cuchillar, bueno, eso es obvio, obviamente en el escenario militar eso tiene otras características distintas, o por ejemplo aventar objetos también, es una práctica que puede ser acoso físico, ¿sí? Ese es un tipo de práctica. Hay unas también adicionales que tenemos, que a mí me gusta resaltar, y es por ejemplo cuando tenemos un trabajo peligroso y no les damos a las personas
los suficientes equipos de protección para realizar el trabajo. Cuando tenemos un trabajo en espacios que son muy cálidos, mucho calor, y no les damos agua de beber a las personas. Cuando tenemos espacios, aquí en Colombia esta práctica es un caso particular, pero se puede configurar como acoso, y tenemos campos de cultivos muy grandes. Por ejemplo, aquí el tema de la palma de aceite son cultivos enormes, 25.000 hectáreas, y no tenemos en dónde entrar al baño, en dónde refugiarnos, no tenemos agua tampoco para dispensadores de agua, ¿sí? Y tenemos que ir hasta la esquina, no tenemos que ir caminando, ¿sí? Eso se puede configurar como acoso porque yo estoy siendo víctima de una agresión física por la falta de algo, ¿sí? Eso también se puede configurar como acoso. Otro escenario, por ejemplo, es cuando tenemos trabajo sobre una máquina que tiene rotación o tiene corte o algo así por el estilo, y no tenemos los guantes adecuados, no tenemos el casco adecuado, no tenemos las gafas, el tapabocas. Trabajar ahorita en este tema con protocolos de bioseguridad sin los equipos adecuados, por ejemplo, sin las mascarillas, sin el alcohol, etcétera, en algunos escenarios en donde hay mucho contacto con COVID, puede ser considerado violencia y acoso laboral, ¿vale? Por ejemplo, un médico, una enfermera, que no le entreguemos esos equipos, puede ser configurado como eso. Ok, continuamos. Ahora con respecto a psicológico. ¿En qué tipo de acosos o qué tipo de comportamientos pueden ser violencia o acoso laboral? El primero es el abuso verbal, gritar, insultar, ridiculizar, ¿sí? He tenido muchas empresas, por ejemplo, las de metalmecánica, que son empresas muy masculinizadas y que el trato con el apodo o que el trato con el trato fuerte, la burla constante, que es aceptada por la empresa, ¿sí? Porque hay una cosa muy distinta es que un compañero trate a otro por un apodo y este no se sienta mal. Otra cosa distinta es que un compañero trate al otro por apodos y este se sienta mal y la empresa no haga nada, que eso es donde se puede configurar el acoso. Y otra cosa muy distinta es donde el compañero trate al otro con apodos, este se sienta mal y la empresa tome una medida para evitar que eso suceda, ¿sí? Que puede ser normatizar, bueno, ahorita hablamos de eso. Pero fíjense que entonces es también la actitud de la empresa. ¿Qué actitud tome la empresa? Tiene mucho que ver con respecto a si se está haciendo la gestión adecuada. Acosar, hostigar, el mobbing. Entonces, para responder el tema de las cámaras y los micrófonos. Si las cámaras y los micrófonos no tienen una funcionalidad con respecto al trabajo, sino que su funcionalidad es con respecto a a hostigar a las personas, a generar mobbing sobre las personas, entonces ahí sí puede configurarse como acoso. Es decir, instalar cámaras y micrófonos en un call center, hacer grabación de las llamadas, está totalmente permitido porque tiene total relación con la productividad y con lo que estamos haciendo. Instalar cámaras y micrófonos, por ejemplo, en almacenes, ¿sí? Por ejemplo, en bodegas, es totalmente normal porque estamos buscando proteger el bien. Hay una causa objetiva, ¿sí? Pero instalar cámaras y micrófonos en un espacio en donde no hay razón para hacerlo, más que simplemente mirar a los trabajadores si están trabajando o no, y luego utilizar la grabación para hostigar a la persona, ahí sí puede configurarse como acoso laboral. De hecho, aquí en Colombia hay un marco legal que dice que no puedo filmar a una persona si no hay un consentimiento previo de ella. ¿Sí? Infravalorar a las personas es otra forma de acoso psicológico. Cuando yo trato a las personas, por ejemplo, sé que tienen un nivel de conocimiento alto y siempre estoy haciéndoles trabajos de desprestigio. Ese tipo de prácticas, si no están firmadas en el contrato laboral y no están consentidas por la persona y es repetitiva, se puede generar acoso. Difamar o calumniar a la persona y su reputación. Hablar mal de una persona en el escenario laboral, ¿sí? Eso puede configurarse como acoso. Transmitir información confidencial. De hecho, tiene alcance penal, ¿sí? El bullying y el ciberbullying, ¿sí? Aislar a las personas, ignorarlas, ¿sí?
tener una persona, ok, entonces tú vas a trabajar 8 horas y vas a trabajar en este espacio y de ahí no puedes salir. Eso es acoso psicológico, ¿sí? Si además los encierras es trabajo forzoso, gravísimo, ¿sí? Manipulación intencionada de la carga de trabajo insuficiente sobrecargada. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, se le entrega trabajo, cada vez más trabajo, cada vez más trabajo, cada vez más trabajo, y no soporta el trabajo, levanta la mano y dice, oigan, es que no alcanzo, si quieren una evaluación, pero es que yo no alcanzo a hacer todo esto. Le dices, no, tú no estás cumpliendo con tu trabajo. Eso se configura también como acoso laboral psicológico. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, acoso sexual, comentarios, historias, chistes y bromas sexuales. Eso se considera acoso, ¿sí? Siempre y cuando, ojo, siempre no esté consentido por la otra persona, ¿sí? Comentarios sobre la apariencia, sobre su cuerpo, sobre su vida sexual. Intentos para inducir conversaciones sobre temas que tengan relación con temas sexuales, ¿sí? Gestos, actitudes, ¿sí? Implícito o explícito. Yo sé que en nuestra cultura latina puede ser muy común que las personas hagan comentarios de doble sentido o que a cierta mujer, si nos parece atractiva, tengamos un comportamiento en particular. Eso es en este momento, en el escenario laboral, yo siempre lo que digo y recomiendo a las empresas es, mire, en el escenario fuera de laboral, usted considérelo y manéjelo según su cultura, pero dentro de su empresa, intente que ese tipo de prácticas tengan límites, que la gente sepa hasta dónde debe llegar, ¿sí? Y que tenga mecanismos para controlarlo, porque no es lo mismo hablarle a una persona, a una compañera, a un compañero de trabajo por fuera de la empresa que hablarle dentro de la empresa. Y luego resulta que las prácticas de afuera se nos vuelven normales adentro. No debemos naturalizarlas. Acercamientos inapropiados, propuestas sexuales no aceptadas por la persona, intentos, bueno, y esto ya es muy pesado, un intento de violencia sexual dentro de la empresa, pues es claramente acoso que se configura como laboral, pero que también puede tener una configuración de acoso sexual que tiene también otras normatividades particulares. Fíjense que yo siempre, o sea, me gusta ser insistente en esto y sobre todo porque el C190 es muy enfático en el tema de género, ¿sí? A veces parece normal que tratemos a las mujeres o que tratemos a los hombres de una manera en particular porque son de otro género, ¿sí? Y dejamos naturalizar ciertas prácticas, comentarios, miradas, comentarios entre compañeros, ¿sí? Eso puede generar violencia hacia la persona que lo está viviendo, la que es víctima de ello, y si la empresa no toma medidas para limitarlo o acabarlo, se puede configurar como un acoso laboral. Se entendería que si hay consentimiento, no hay acoso. Correcto. Si hay consentimiento, no hay acoso. Ahora, la cuestión es demostrar el consentimiento en el momento de un juez, ¿no? Pero, efectivamente, si hay consentimiento, no hay acoso. ¿Vale? Continuamos. Muy bien. Este tipo de prácticas que les acabo de nombrar son totalmente inaceptables e incompatibles con el trabajo decente e incompatibles con las empresas sostenibles, que es el tema que más nos trae acá, ¿sí? Una empresa que quiera ser sostenible no puede tener acoso, ¿sí? Una empresa que quiera ser sostenible es una empresa que no puede tener maltrato, acoso ni violencia dentro de sus oficinas. No debe suceder. Lo primero es porque ese grupo de interés con el que estamos trabajando, pues se va a ser violentado, vulnerado, estamos dañando ese grupo de interés como tal, estamos dañando nuestra sostenibilidad, ¿sí? Lo segundo es por términos reputacionales, que pueden ser muy caros, además del tema del riesgo de demandas, etcétera. Pero para mí, además, la razón principal de cara a la empresa, bueno, la razón principal de cara a la persona es que no debe pasar, ¿no? Porque los seres humanos no debemos maltratarnos, la violencia no debería ser permitida en ningún escenario. Pero adicionalmente, en términos laborales y de la empresa como tal, la productividad desciende significativamente cuando tenemos espacios de maltrato y acoso. Cuando las personas no se sienten cómodas porque hay acoso y violencia en el lugar del trabajo, entonces siempre están muy reacias a poder cooperar, a trabajar
de manera colectiva, a generar trabajo en equipo. Eso se limita muchísimo, ¿sí? Porque el maltrato, yo no voy a querer cooperar con alguien que me maltrata, ¿sí me hago entender? Yo no voy a querer ayudar a alguien que me maltrata, o yo no voy a querer dar lo mejor de mí en un espacio en donde yo me siento acosado, ¿sí? Eso no va a suceder. Por consiguiente, la productividad, la capacidad de las personas disminuye significativamente si hay un escenario de acoso, de maltrato, de violencia laboral. ¿Vale? Ahora, adicionalmente, de cara al mercado, el maltrato afecta y la violencia y acoso laboral afecta el acceso de hombres y mujeres al mercado laboral. ¿Sí? Si una persona es discriminada, no puede entrar a un tipo de trabajo en particular, por ejemplo, y eso limita el acceso a participar en el mercado laboral. Si hay discriminación, como ya lo decía. A mí me pasó alguna vez, les cuento una anécdota personal, que me pasó que en un trabajo donde presenté la hoja de vida, me dijeron que no me contrataban porque yo venía de una universidad que era pública. ¿Sí? Entonces, hoy en día, casi 20 años después, reconozco que fue un acoso, ¿sí? Y que el marco legal en ese momento no lo permitía, pero que hoy en día, si esa es la respuesta, puede ser que nos acojamos a este tipo de prácticas y de normas para que no suceda. Y decirle a las empresas que no lo hagan. Deteriora las condiciones del trabajo. Los escenarios de acoso deterioran muchísimo el trabajo como tal y el desarrollo de la persona en el trabajo. Con respecto a la empresa, es que limita el compromiso de las personas, limita las relaciones en el lugar del trabajo, ¿sí? La gente se siente en un ambiente, el clima laboral no apropiado, ¿vale? No funciona el clima laboral, no nos permite que nos desarrollemos, limita y pone en riesgo la salud y seguridad en el trabajo, limita la productividad, como les decía, también limita la calidad. La calidad de los servicios y de los productos desarrollados se puede ver limitada por el acoso y el maltrato y la reputación de la empresa se viene hacia abajo. Por último, a nivel de las personas, ¿sí? Generan sufrimiento, frustración, ¿sí? No hay nada más tremendo y difícil que estar en una situación de acoso en el trabajo, uno no sabe qué hacer. Es una situación que genera mucho sufrimiento y además que genera daño también a la familia, ¿no? Hay muchos escenarios de trabajo en donde la gente, su familia sufre por las dificultades en las que tiene el trabajador. Creo que está suficientemente justificado que no debe suceder el acoso laboral en una empresa que quiera ser sostenible. Continuamos, por favor, Carlos. Muy bien. Ocupaciones en las que se presenta mayor riesgo de acoso y violencia laboral. Primero, trabajos donde se sirve alcohol, ¿sí? Es un sitio en donde puede haber mucho maltrato hacia la persona que está trabajando en ese instante. El segundo es espacios en donde hay una baja estandarización. Y aquí el trabajo informal, por ejemplo, tiene mucho que ver. Cuando hay una baja estandarización, hay un pobre management, es decir, donde la gerencia de la empresa no es muy sólida. Ahora cuando veamos las herramientas me van a entender quizás con más detalle, pero eso hace que la empresa se permita ciertas cosas. Si la gerencia no tiene control sobre la empresa, ¿sí? Y la dirección de la empresa en general, entonces eso puede permitir que se generen los casos de violencia y de acoso y que no suceda nada, ¿sí? Entonces, por eso, donde hay baja estandarización y pobre management, hay mayor cantidad, es probable que exista más riesgo de acoso y violencia. Donde sí hay normalización de la violencia. Por ejemplo, como les decía, en el caso que les comentaba, hay unas prácticas que se han podido normatizar aquí en Colombia en el sector de metalmecánica, por ejemplo, pero también puede suceder en otros sectores, en el sector médico se puede dar, en el sector educativo en algunos escenarios, en el sector militar, ¿sí? Donde el comportamiento con violencia se volvió normal, ¿cierto? Ahí pueden haber muchos escenarios de maltrato. Donde se almacena y entregan medicinas, ¿sí? Esto sobre todo sucede porque la medicina igual es un bien que necesitan las personas. El cliente, el usuario de las medicinas está muy necesitado. Entonces, cuando hay dificultad para la entrega por cualquier razón, puede generarse mucho el acoso y la violencia. Donde hay servicios, ¿sí? Servicios como en centros comerciales, en tiendas, almacenes, en parqueaderos, parques, restaurantes, hoteles, ¿sí?
entretenimiento, y donde hay manipulación de objetos de valor, donde, por ejemplo, hay que manejar joyería o ese tipo de cosas, son escenarios donde también se puede generar el acoso y el maltrato, la violencia laboral. Ahí me gusta también decir, en el espacio doméstico, por eso la figura aquí de la derecha, el espacio doméstico, hombres y mujeres que hacen labores de aseo doméstico, por ejemplo, es un escenario donde se presenta muchísimo violencia y acoso laboral. Y el C190 es muy enfático también en eso, tanto como con género con el trabajo doméstico. Donde hay cuidado de salud, educación, emergencias, servicios sociales, etcétera. Y en el sector informal, es más probable que haya acoso y violencia laboral si hay un sector informal donde hay menos controles y donde yo siento que puedo simplemente sacar a la persona a charla porque sí, ¿cierto? Entonces, eso es donde puede suceder, ¿vale? Continuando. Entonces, ¿qué proponemos a las empresas para prevenir y gestionar la violencia y el acoso laboral? ¿Sí? Ámbitos artísticos, asociaciones, presentaciones, etcétera. Ahorita miramos más en detalle, Elena, ¿vale? Muchas gracias por la pregunta. Entonces, lo primero que recomendamos para una empresa es que tenga una política contra el acoso laboral. Una política contra el acoso laboral es, además de un texto que dice, nosotros en esta empresa hacemos explícito, no nos permitimos el acoso y la violencia laboral que tenga que ver con ningún tipo, ni por discriminación de raza, sexo, ni por maltrato del trabajador, ni porque hayan diferencias entre los cargos, ni porque... ¿Sí? Hacernos un ejercicio al interior de la empresa, una introspección, llamamos nosotros. Que la empresa entienda cuáles deberían ser los acosos que no estamos, o sea, ningún acoso, cero acoso permitido dentro de nuestra empresa y lo hacemos explícito a trabajadores, trabajadoras, proveedores, distribuidores, trabajadores asociados, practicantes, etcétera. Que todo el mundo sepa que en la empresa no se permite el acoso y que adicionalmente tenemos unas herramientas particulares para prevenir y gestionar el acoso laboral, ¿sí? Una primera herramienta de estas, Carlos, si puedes continuar, son los códigos de ética. ¿Qué significa esto? Un código de ética es una herramienta que yo adhiero en muchos casos al contrato laboral, o al contrato con el proveedor, o al contrato, o a la junta directiva, ¿sí? En donde en ese código de ética yo tengo unas prácticas específicas que no deberían suceder y qué consecuencias tiene si llega a suceder. Es decir, el equivalente casi a un manual de convivencia de un colegio. No sé si ustedes lo recuerdan. Es algo así. Se parece muchísimo. ¿Qué no deberíamos hacer? ¿Qué invitamos a hacer? ¿Y qué pasa si pasa algo que no deberíamos hacer? Ok. Ahorita miramos, Giovanni, tu pregunta con más detalle. La siguiente es hacer campañas de prevención. ¿Qué son las campañas de prevención? Fíjense que estas dos actividades son preventivas. Ahí no ha sucedido el acoso, ¿vale? La campaña de prevención es que hacemos constantemente, llamamos al interior de nuestros trabajadores, trabajadoras, que no debe suceder el acoso, que tenemos medidas que tomar y que en caso de que usted sea víctima de acoso o de violencia, puede manifestarse a través de X herramientas. Comunicarlo. Tener el código solo y tener la política sola per se no soluciona nada. Necesito que la gente lo entienda para que se haga cultura, ¿vale? Continuando. La otra herramienta es canales de comunicación seguros. ¿Qué significa esto? Que tengamos sistemas de PQRs de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, y esto en el caso de auditoría social es donde más ponen el ojo, ¿sí? Que tengamos canales de comunicación seguros como PQRs, que esos canales nos permitan el anonimato, para que yo pueda, en el caso en que la violencia esté sucediendo y yo no quisiera por vergüenza porque estoy acusando a una persona que es dueño de la empresa, junta directiva, etcétera. Entonces, o si es una empresa familiar, por ejemplo, pues estoy acusando al hijo, al esposo, a la mamá, al primo de otra persona. Entonces, para que tengamos total seguridad del caso, uno. Dos, que tengamos y que esos canales tengan efectivamente una revisión. Es decir, algunas empresas vemos que hay un buzón en donde la gente puede poner su queja, pero luego nadie mira la queja,
¿sí? Entonces, que ese canal sea seguro, confidencial y que efectivamente suceda algo a través de ese canal, ¿vale? Entonces, esa es la tercera herramienta. La cuarta es mecanismos de solución de conflictos internamente y luego, si el conflicto se agranda, externamente también. Si sucede el acoso o la violencia, es que una persona pueda entrar a solucionar ese conflicto en un escenario en donde se sienta tranquila, donde hayan partes que le ayuden a solucionar el inconveniente y no a revictimizarlo, ¿sí? Y que haya real imparcialidad, que haya una evaluación del caso real. La siguiente es la estrategia de monitoreo, que estemos identificando, monitoreando constantemente que efectivamente estamos controlando los casos de acoso. Es muy común cuando ponemos los sistemas de PQRs en una empresa y que nunca lo ha tenido, que empieza el sistema y se llena de casos y nos llenamos y se vuelve un memorial de agravios. Y luego, con el tiempo, van disminuyendo los casos y vamos viendo cómo se va normalizando el asunto, ¿sí? Entonces, no es ocultar los casos, es que tengamos una estrategia también de monitoreo para evidenciar eso que estamos mejorando. La siguiente es que tengamos medidas de reparación. Es decir, si llega a suceder el acoso y ese acoso merece ser reparado por parte de la empresa, que la empresa tenga un procedimiento o una herramienta para hacer la reparación. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 herramientas que podríamos tener dentro de nuestra empresa que hace parte de desde nuestra política contra el acoso y la violencia en el escenario laboral. ¿Vale? Muy bien. Continuando. Y en caso de que suceda, o sea, hice todo lo posible y sucedió el acoso y el sistema no funcionó como yo esperaba y pasó que no, pues entonces ahí nos queda todavía una opción dentro de la empresa y es, si continúas, es hagamos planes de acción. ¿Puedes continuar, Carlos, por favor? Es establecer planes de acción, planes de mejora para nuestro sistema, para nuestras políticas de prevención del acoso. Si nos damos cuenta que las campañas no están funcionando, pues entonces tenemos que cambiar las campañas o cambiar la estrategia o cambiar los canales. Si vemos que los canales, como por ejemplo los sistemas, los buzones, no están funcionando, pues entonces hagamos un email, pongamos una línea ética, contratemos a una tercera empresa por aparte, en fin. Tenemos varios mecanismos, busquemos siempre la mejora continua también dentro de las herramientas que utilizamos. No nos quedemos simplemente con el hecho de que si no funciona es porque no. Quiero darles una recomendación final. En el caso de acoso laboral, hace unos años di una charla de acoso a un sector y la gerencia se me acercaba y me decía, pero Oscar, ¿usted cómo le está explicando a mis trabajadores qué es el acoso laboral? ¿Cómo se le ocurre? Mire que ahora me van a venir a decir a mí que yo los estoy acosando. Y yo le decía, pues si eso sucede, prepárese para eso. No es ocultarlo. El acoso y la violencia laboral no hay que ocultarla. El acoso y la violencia laboral hay que evidenciarla y manejarla. ¿Sí? Hay que gestionarla. No hay que tenerle miedo. No tengamos miedo a que nos lleguen quejas y reclamos. No tengamos quejas, no tengamos miedo a que simplemente no tomemos las medidas. O sea, no tengamos miedo mejor a tomar medidas, perdón. Tomemos las medidas adecuadas para que el acoso no suceda. Y si sucede, tengamos cómo demostrar que estamos haciendo lo mejor para subsanar el problema, ¿vale? Esa es entonces nuestra charla. Ok. Muchas gracias, Oscar. Gracias por la charla, en verdad muy informativa. Y como les comenté, vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos también con nosotros a Olga Orozco, quien va a acompañarnos en esta sección. Ella es la jefa del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, proyecto CERAL para la OIT. Entonces le pido mi apoyo a mi colega María Pía, si nos pudiese compartir las preguntas que han colocado en el chat box. Correcto. Acá tenemos una pregunta de la asociación en el ámbito artístico y nos preguntan, quisiera enfatizar el tipo de acoso laboral en el ámbito artístico, asociación, presentaciones, etcétera. Sí. A ver, en cualquier escenario laboral, si se presentan uno de estos casos que les estoy comentando, es decir, se puede configurar una conducta inapropiada que no es aceptada por la persona, generada por y recibe tal,
se puede configurar como acoso. En el ambiente artístico, incluso hay otro elemento particular que es muy complejo, lo mismo que en el deportivo, y es el tema de la edad, ¿sí? Si tenemos una persona joven que está siendo parte del escenario artístico porque está participando en una sinfónica, por ejemplo, y es un escenario laboral, ¿no? O sea, le están pagando de alguna manera. O si es un actor, ¿cierto? Una actriz, ¿cierto? Entonces, ahí aún se vuelve más complejo. Lo primero que tengo que decir es que, por ejemplo, en el caso colombiano, existe un marco legal específico que dice cómo deben realizarse ese tipo de contratos, desde qué edad se pueden permitir y qué tipo, hasta cuántas horas pueden trabajar, por ejemplo. El ambiente artístico está muy caracterizado por el contrato, por la informalidad. Entonces, pueden configurarse acosos también porque no tenemos todas las prestaciones o porque no tenemos toda la seguridad social característica que deberían tener las personas. No puedo entrar a un caso específico, pero yo creo, o sea, mi recomendación es que analicen qué marco legal hay para Ecuador en el ambiente artístico, uno, si es específico, y dos, que si podemos ver que algunas prácticas se naturalizaron en el sector, lo mejor es también trabajar para que la práctica se desnaturalice. En algún momento aquí, les doy el caso de Colombia, por ejemplo, en los bancos, las personas que atendían, que atienden en los cajeros tenían que ser mujeres, siempre peinadas con cabello lacio, siempre de tacones y con uniforme, ¿sí? Y si llegaba un hombre que tenía el cabello crespo, que era afro, con tatuajes, ¿cierto? No, era imposible que accediera a un trabajo de estos. Se empezó a trabajar tanto en normatividades de gobierno como al interior de las empresas y con campañas desde la sociedad civil para que ese tipo de prácticas se desmontaran, se desnaturalizaran. Lo normal era eso, ¿cierto? Pues desnaturalicémoslo. Que eso no sea lo normal. Hagamos campañas, hagamos bulla. En redes sociales ahorita eso es muy posible. Y lograr desmontarlo para que la práctica no se naturalice. Y obviamente también, si se configura y el marco legal nos lo permite, pues tomemos las medidas de juicio. No sé Muchísimas si gracias. Olga quisiera complementar. Perdón, María Pía, que te interrumpo. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer si por no ser objeto de despido de nuestros trabajos se nos obliga a ser sometidos a acoso físico, psicológico y sexual? Esto sucede más en empresas privadas, nos indican. Sí, de acuerdo. Bueno, hay que decir que también, aquí para echarle flores a quien corresponde, es que también esa es en parte la razón de ser de los sindicatos, ¿cierto? Una de las herramientas que tenemos para ello es que podamos tener una negociación colectiva, que podamos tener un ejercicio colectivo y hacer negociación colectiva, ¿cierto? Mi recomendación primera es, si sucede la oportunidad de sindicalizarse, esa es una buena herramienta. Ahora, en el momento particular, como les decía, tendría que entrar a mirar la normatividad ecuatoriana en particular, ¿sí? Y si sucede en la pública, con más razón, ¿sí? Habría que entrar a mirar el marco legal en particular. Voy a hablarles un poco de qué sucede aquí en Colombia. Aquí en Colombia, si yo estoy siendo víctima del acoso, ¿sí? Lo primero que debo hacer es que debo utilizar un canal de comunicación formal de la empresa para manifestar el caso, ¿sí? Escribir un correo electrónico a la persona encargada de la empresa, a mi jefe directo, a la gerencia general, a la gerencia de talento humano, etcétera, contando el caso en particular, utilizando un canal formal, ¿no? No es en una cena contándole, no es tomándonos unos tragos, no, ojalá no a través de WhatsApp tampoco, sino utilizando un canal formal de la empresa en donde decimos, miren, esto es lo que me está sucediendo y quiero hacer el reclamo y quiero que la empresa tome las medidas correspondientes. Ahí la empresa ya queda con esto en sus manos y tiene dos opciones. La primera es hacer lo que les mostré en las diapositivas y tomar un conducto regular, ¿sí? Hacer el due diligence de lo que está sucediendo, la debida diligencia, ¿sí? O no hacer nada. En el caso de que suceda la debida diligencia, lo mejor es acogernos al sistema que tenga la empresa inicialmente.
Si ese sistema no soluciona el problema, ahí ya podríamos tomar otra opción a través de los entes que tengamos públicos para ello. Aquí en Colombia tenemos el Ministerio de Trabajo, que es como la persona que sucede particularmente. No sé si incluso alguien lo tiene más claro y podría explicarnos a quién se podría tomar el tema. Yo tengo que decir que estos procesos normalmente son lentos, ¿no? Y que se demoran un tiempo, pero que si utilizamos los canales adecuados, podemos o solucionar el inconveniente, que es lo que todos quisiéramos para mantener el trabajo y ser productivos, o que se tomen las medidas legales correspondientes. Ok, y relacionada a esa pregunta anterior, también tenemos acá un comentario. En las empresas, el acoso no es solo sexual, sino psicológico. ¿Cómo implementar un proceso para educar a los directores, accionistas, ejecutivos y empleados para reducir y mejorar esta actividad que no siempre es un acto considerado como acoso? Sí, qué buena pregunta. Muchas gracias. Les doy unas recomendaciones. No es un camino único, pero es una manera de trabajarlo y como nosotros lo hemos hecho y hemos encontrado resultados en diferentes escenarios. También tengo que decir que no es una varita mágica. O sea, no es simplemente voy a acabar con el maltrato psicológico a la 1, a las 2, a las 3. No, así no funciona. Es un proceso largo porque sobre todo tiene que impactar la cultura de la organización. Y la mejor forma de impactar la cultura de la organización inicialmente se llama normatizar. ¿Qué significa esto? Una empresa puede establecer a través de normas qué tipo de prácticas son permitidas o no dentro de la empresa, ¿sí? Y qué consecuencias suceden si esa práctica no corresponde con lo que estamos esperando. Ah, pero si esto lo hace la misma junta directiva y lo hacen los mismos trabajadores, los dueños de la empresa, por decirlo de cierta manera, hay que llevarlo de la mejor manera posible hasta allá, ¿sí? Y eso funciona. He visto escenarios en donde son empresas familiares, donde recurrimos a un familiar para que hable a los otros familiares a decirle, mire, la forma en cómo estás tratando a los trabajadores es acoso. Debes parar. Y por eso queremos establecer estas normas dentro de nuestra empresa, ¿sí? Aquí en Colombia utilizamos una herramienta que se llama el Reglamento Interno de Trabajo, que es obligación de todas las empresas. Poner esas normas, por ejemplo, he visto y recomendado en empresas, que la práctica de los apodos no es permitida dentro de la empresa y puede ser causa de sanción, ¿sí? Si yo adicionalmente mantengo la práctica del apodo, incluso puede ser causa de despido. No he visto a nadie que llegue hasta allá, ¿sí? Pero si la gente ya lo tiene claro dentro de la norma de la empresa y luego hacemos el control debido, va a empezar a descender la práctica hasta que se nos vuelva un escenario ya más controlado. Entonces, insisto, normatizar es la mejor manera de hacerlo. Utilicemos herramientas que normaticen para acabar con las prácticas más violentas. Y luego, para generar ya hábitos y prácticas que las veamos ya como virtuosas, también podemos utilizar las campañas, ¿sí? Si queremos mejorar el trabajo en equipo, si queremos mejorar bajar la procrastinación en el trabajo, si queremos descender también o mejorar la empatía, ¿cierto? Entonces ya podemos utilizar campañas para que eso mejore dentro de la empresa. Y bueno, quedó el tema de la instalación de cámaras o micrófonos, si es que se puede considerar acoso. Sí, como les decía, si la instalación de las cámaras y los micrófonos son para luego utilizar esas grabaciones para hostigar a las personas y no está siendo objetivo con su trabajo, entonces sí puede ser considerado acoso, ¿sí? Si la instalación de la cámara, insisto también, es para control de inventarios, para control de calidad, o la instalación de las cámaras o de las llamadas, por ejemplo, como sucede en call centers, para controlar el trato a la persona o para identificar mejores prácticas, no se considera acoso. Porque lo que yo estoy utilizando es esa información para mejorar el trabajo. Pero si utilizo la información para hostigar a la persona, ahí sí puede ser considerado acoso. Listo, estas serían básicamente todas las preguntas que tenemos al momento. Acá tenemos una que acaba de salir, que dice, en un cuartel de bomberos el trabajo muchas veces es de contacto. ¿Esto se considera acoso? ¿A qué se refieren exactamente con contacto, para tenerlo más claro? O sea, ¿con un trato fuerte o una palmada? ¿Es ese tipo de cosas o es otro tipo de prácticas? ¿Puedo hablar? Buenos días. Le Días. explico.
Eh, yo fui comandante de un cuerpo de bomberos, en el que muchas de las veces el contacto físico con las bomberas que existía era en veces involuntario, muchas veces involuntario, porque toca, supongamos, extraer una víctima de un vehículo accidentado, al cortar una puerta, al sacarle, pongamos, está roto piernas y toca la bombera, que es la paramédica, se acerca mientras uno está trabajando. Entonces, en vez hay contactos involuntarios, ¿no? Entonces, muchas de las veces malinterpretan las personas que están mirando mientras nosotros trabajamos. Dicen, mira cómo le toca, mira cómo están tocando, en vez de se toca la parte de atrás con la parte mía de atrás, o en vez de la parte frontal con la parte frontal de ellos. Es un contacto involuntario, pero es por el trabajo. ¿También se le considera acoso a eso? No, en lo absoluto. Porque tienes una causa objetiva de por qué está sucediendo. Si ese tipo de contacto lo tienes en otro escenario, por ejemplo, como en un escenario educativo, pues ya no es permitido, ¿sí? Pero ese tipo de contacto es común en el sector salud también, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando una persona debe quitar la ropa a otra para vestirla, ¿cierto? En cuidado, ¿sí? No es inapropiado porque es objetivo con el trabajo, ¿sí? Incluso la persona se puede sentir un poco incómoda, pero si yo muestro que es objetivo con el trabajo, no representa acoso ni violencia, ¿sí? Y si lo ven unos terceros, tú tranquilo, tú sigue haciendo tu trabajo, que es lo que necesitamos. Necesitamos que los bomberos hagan su trabajo. Una pregunta también que quiero hacer. Yo miré en el curso, habían dos tipos de... unas dos preguntas me llamaron mucho la atención. Unos compañeros mandan fotos a los compañeros eh, con frases obscenas, decía. Y la otra decía, unos compañeros mandan a compañeras mensajes y fotos obscenas. ¿Se le considera acoso también eso? ¿Sí? ¿Es parte? Porque muchas de las veces el acoso no viene solo del varón, es mutuo. Muchas de las veces estoy yo con mi celular y cuando atrás me llega una cosa que no debería llegarme, ¿no? Y muchas de las veces igual así hacen los varones. O sea, ¿es un acoso mutuo? ¿Se le considera eso? Sí. A ver, como lo hablábamos hace un rato, tiene que ver mucho con el consentimiento. Con una compañera de trabajo aquí en Colombia, hacíamos el comentario de que pareciera que entonces ya no se pueden hacer novios en el trabajo. No, eso no es acoso, es normal. Si hay un consentimiento, ¿sí? De la práctica, eso significa que no hay acoso, ¿sí? Ahora, yo establecí que desde el celular de mi empresa, ¿cierto? La empresa me dotó el celular, mi compañera o mi compañero tiene también celular de la empresa. Y por esos canales yo estoy mandando el material obsceno que tú estás comentando. Esa práctica es la que yo diría que no se debe permitir. Porque después va a ser muy difícil demostrar si era acoso o no, si hay un conflicto entre ellos dos. Un conflicto personal. ¿Sí me hago entender? Entonces, el envío de ese tipo de material por canales oficiales de la empresa, en mi criterio, debería estar prohibido. Porque eso no está yendo hacia el objetivo del trabajo. ¿Sí me hago entender? Entonces, demostrar la causa objetiva después va a ser muy difícil. Si ellos dos tienen un conflicto, se vuelve un problema para la empresa. Si el material se envía a partir de medios personales, puede o no configurarse como acoso laboral según la relación laboral. ¿Sí? Entonces, yo les diría, para complementar esto, si ese tipo de material se envía por canales oficiales de la empresa, podría configurarse como acoso. Y es un tema complicado. Entonces, mejor no lo hagan. Por los canales de la empresa, no mandamos chistes, no mandamos cadenas de oración, no mandamos cosas obscenas, no. Por los canales de la empresa, mandamos el material de la empresa. Y por los otros canales personales, mandaremos lo demás. Con esta culmino. Le cuento, nosotros, o sea, yo di una disposición a todos los bomberos en la que no podían ellos tomarse fotografías, menos sin, a medio vestir en el cuartel, ¿ya? Y yo tenía un jefe superior que era el alcalde. Entonces se quejaron allá que yo estaba procediendo a, ¿cómo era que decían ellos? A violar los derechos de ellos.
y que era un acoso laboral de mi parte al no permitirles a ellos tomarse con extintores, con mangueras, con trajes contra incendio, fotografías que ellas utilizaban luego para aparecer en el Facebook a medio vestir, a medio estar con ropa. Entonces, eso se dio, ¿no? Que decían que era acoso de la parte del jefe de los bomberos, pese a que se dio una disposición por escrito. Las leyes son claras, ¿no? Nosotros tenemos leyes que son claras y que hacen que nosotros cumplamos, ¿no? No sé si eso también estaba bien lo que hicieron ellos al tratar de acusar de acoso. Pues en el marco del 190 no estaría porque de todas maneras, de hecho hay se puede estar faltando a otra y es utilizar bienes públicos. Entendería que los extintores y el materiales todos son bienes públicos, no son de ellos mismos, ¿verdad? Mi señor, son públicos, del pueblo. Exacto. Entonces, utilizar bienes públicos para un beneficio privado, es decir, yo tomarme una foto con un extintor que es público para un beneficio mío, así sea simplemente los likes del Facebook, ¿cierto? Pues no está permitido por ley, ¿sí? Porque los bienes públicos tienen una función particular. Entonces, ahí ya, en ese marco, no necesariamente tiene que ser un marco de acoso laboral, ahí en ese marco creo yo que estaría lo suficientemente claro. Pero adicionalmente no es acoso porque porque tú me lo acabaste de decir, hay una norma que dice que esos bienes no son para ese tipo de cosas. Entonces, yo creería que no se configura como acoso, que claramente se van a indisponer, eso es lo normal, ¿sí? Que no se sientan del todo tranquilos, tranquilas, porque les estábamos limitando. Pero también pasa una cosa cuando normatizamos. Cuando normatizamos, las personas se molestan a la primera, genera mucho malestar a la primera, pero luego se normaliza, ¿sí? Se vuelve y se naturaliza. La mejor forma de hacer que una práctica que una práctica buena se vuelva normal dentro de la empresa es normatizar. Entonces, por eso, cuando tú ponías la norma, había resistencia, pero luego, supongo yo, que se volvía una práctica normal y que la gente entendía que no era para eso, ¿vale? Muchísimas gracias, Oscar. Yo creo que esas serían todas las preguntas. No sé si tienen algo adicional que comentar, Olga, Oscar. Gracias, Bueno, si María me Pía. permiten... Ah, perdón, Carlos. Justo Dale. te iba a presentar. Gracias, María Pía, gracias a todas por sus preguntas, gracias, Oscar, también. Y ahora le cedo la palabra a Olga Orozco, la jefa del proyecto CERALC, para que nos dé su reflexión final. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Oscar, a mi equipo, por supuesto, por la preparación del curso, por el apoyo que han brindado durante estas semanas de trabajo, pero por supuesto un agradecimiento muy especial a los participantes. Sabemos que en estos días hay una oferta increíblemente grande de cursos, de información, y sacarle tiempo a estas cosas, de sentarse a tratar de estudiar, a tratar de aprender algo nuevo, es muy valioso y es una inversión que ustedes han hecho de tiempo en tratar de aprender algo. Yo quería hacer una reflexión particularmente sobre la charla de hoy, porque yo confieso que estuve un poco sorprendida de ver que el tema del acoso en el lugar de trabajo fue el tema seleccionado. De los 8 o 9 temas posibles, este fue uno de los o el que tuvo mayor cantidad, digamos, que de votos. Y a mí me pareció curioso, pero me alegré mucho, porque es un tema muy difícil, es un tema con muchas sensibilidades, es un tema que crea situaciones incómodas, que quién sabe no es lo que preferiríamos hablar. Más fácil hablar de seguridad y salud en el trabajo, es más sencillo. Pero yo me alegro que haya sido el tema seleccionado, porque yo creo que es un tema muy importante. Es un tema que por mucho tiempo ha estado sucediendo, pero no hablamos de ello. Mucha gente lo ha padecido, lo ha sufrido, pero poco se ha hecho a nivel de las empresas para prevenir que el abuso suceda o continúe sucediendo. Entonces, nuevamente yo creo que hay que aceptar que es un tema muy difícil, pero que haya interés en hablar de esto ya me parece una cosa positiva. Me gustaría también resaltar el hecho de que las personas que escogemos normalmente para hablar de estos temas, y en particular el día de hoy, que es el colega Oscar Cardona, se han dado cuenta que no estamos trayendo ni un psicólogo, ni un abogado o abogada para hacer este tipo de charlas. Estamos trayendo una persona que es un ingeniero y que se dedica a
darle consejos a las empresas para que sean más productivos. Entonces, estamos enfocando realmente este tema no solamente desde el punto de vista de es un problema personal de la gente, eso es una situación que le causa daño personal a los trabajadores. Lo estamos enfocando también desde el punto de vista de, para las empresas es importante controlar este tipo de situaciones porque afectan la productividad, afectan la reputación y afectan las posibilidades de las empresas de prosperar. Y ese es, digamos, que el enfoque que le queremos dar, sin obviar, obviamente, que la gente, que hay que proteger a la gente y que es un tema personal importante para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo espero que la corta discusión que hemos tenido hoy sobre esto les haya servido. Yo espero que los temas que vieron durante el curso les hayan servido. Y yo espero sobre todo que los pongan a buen uso. Si tienen empresas, que hagan algunos cambios, que piensen qué de esto que aprendí puedo ponerlo en práctica en el sitio donde yo trabajo. Si es que no tienen una empresa, hagan reflexiones sobre cómo esos temas también afectan la vida personal y la vida familiar. Temas como la discriminación, por ejemplo. Esto no solamente se da a nivel de trabajo, son cosas que vivimos en nuestra vida diaria personal. Entonces, por favor, hagan buen uso de la información. La información que no se pone en práctica, esa información es como letra muerta, no sirve de nada. Así que les encarezco que hagan reflexión sobre esto y que vean cómo pueden aprovechar esta información que han recibido para enriquecer su vida y de las personas que están a su alrededor, sean trabajadores, sean colegas o sean su entorno familiar. Por parte de la OIT les agradecemos nuevamente el interés sobre el tema y la presencia hoy en el webinar, y nuevamente agradezco a todos por su presencia y al equipo de OIT y a Oscar por la participación y por el apoyo con el curso y con el webinar de hoy. Con eso nos despedimos. Muchas gracias y que tengan una muy feliz tarde. Cuídense. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, Oscar, también por tu participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias desde Ecuador. Muchas gracias también desde Ecuador, aquí a Joel López, Santo Domingo de los Áchilas. Gracias. Hasta luego, gracias. Cuídense. Muchas gracias. Desde Tumbaco, Ecuador. Gracias de la provincia de Orellana, Ecuador. A nombre de la Federación Napo, de Artistas la Profesionales, Asociación de Napo, muchas gracias por todo. a nombre de la Federación. Muchas gracias también. Gracias desde Salinas, Ecuador, el paraíso azul de la costa ecuatoriana, el mejor balneario del Ecuador. Salinas. A nombre de la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador y mis compañeros que están presentes en todas las provincias del país, agradecemos a la OIT, a CERRAG y a todos los organizadores por habernos Estamos pendientes de la solicitud que FENARTE había hecho ya mediante una carta a CERRAG para que nos ayuden la posibilidad de tratar un tema que es muy importante para los artistas del país y creo que de Latinoamérica, referente a los servicios artísticos de los profesionales del arte y que como trabajadores autónomos realmente en muchos países nos encontramos en indefensión. Gracias. Buenas tardes. Siga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Chao. Mire que en un colectivo voy en un colectivo. Bye. Gracias a todos los organizadores, doctor. Muchísimas gracias a usted por habernos tomado en cuenta a SAPRON de Napo y haber estado en esta reunión, en este curso que fue de mucha utilidad y va a ser de mucha utilidad para poder seguir trabajando. Igual a los organizadores a nivel nacional e internacional. Ojalá no sea el primero, mi doctor, que esto es lo que nos hace grandes a nosotros y a usted como dirigente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Les recuerdo que pueden, cualquier consulta, comentario o seguimiento que quieran tener, pueden escribir al correo ceralc@hilo.org. Está en el chat
Así que esperamos sus comentarios con mucho gusto. Muchas gracias. Les felicito por tan lindo y majestuoso curso que nos han brindado. Esperemos no sea el último ni el primero, ¿no? Estamos dispuestos para participar desde acá de Ecuador, Milagro, desde la Federación de Trabajadores de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. FENASUPE les saluda. Muchas gracias por todos y éxitos. Carlos Rivera, no sé si escuchaste el saludo de parte de la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, en la cual yo manifestaba agradecerles a nombre de más de 8,000 artistas miembros de la FENARPE a nivel nacional. Solicitaba a través de una carta se considere la posibilidad de tratar un tema muy importante en nuestro país sobre el trabajador autónomo, en razón de que sí, en verdad aquí al existir una constitución hay letra muerta porque se consagran derechos de igualdad, de equidad, de trato justo, de no discriminación, pero al ser trabajadores autónomos, los artistas, como bien lo dijo el distinguido panelista, nosotros tenemos servicios artísticos, contratos especializados. Entonces ahí nos sentimos afectados al no haber una ley específica, el seguro social y otros temas como el asunto laboral, la no dependencia laboral. Entonces, al ser trabajadores autónomos, prácticamente hemos pasado a ser o estar en indefensión. Esto es lo que quisiera agradecerles, Carlos, y consideren la posibilidad de un tema a tratarse en lo posterior para los artistas ecuatorianos. Gracias, Carlos Rivera, de la OIT, y gracias, distinguidos panelistas de todo lo que es el CERAG y otras instituciones. Estimado Rafael, gracias. Sí, efectivamente hemos escuchado tu petición, estamos revisando tu carta y te vamos a contactar en la brevedad posible. Gracias por participar. A ustedes. Bueno, un último despido. Gracias a todas y todos por participar y será hasta otra oportunidad. Feliz tarde.